Muy buenas, Bernat. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Íñigo. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Pues muy bien, con ganas de conversar y de sacar algo chulo contigo. Está muy guay esto de los podcasts porque es una excusa que tengo para quedar con gente como tú, que al final sois amigos de las redes y me hace mucha ilusión esta entrevista. Y tenía muchas ganas porque creo que vamos a hablar de temas súper chulos que tú mismo divulgas en redes sociales y que pueden ayudar a muchísima gente. Y para empezar, para que la gente te conozca un poquillo, me gustaría que te presentes. ¿Quién es Bernat a nivel personal y profesional? Pues Bernates, a nivel profesional, que es con lo que más divulgo, terapeuta y profesional de la salud, tanto de la salud como del rendimiento de las personas, y a nivel personal, de igual forma, pues una persona que tiene eh, mucha pasión en aprender, descubrir y poder compartir y transmitir lo que es la salud, una salud adecuada, unos hábitos, un estilo de vida, una manera de entender las cosas, incluso de pensar que pueda facilitar la vida a las demás personas, que pueda generar bienestar en las demás personas. Qué guay. Por eso tenía muchas ganas de hablar. A mí la salud es un tema que me encanta y que lo vivo todos los días y lo comparto todos los días. Y un poco, me gustaría que cuentes un poco tu historia, Bernat. Sé que ahora estás estudiando CAFID, estás en el último año, y quiero que cuentes un Mm. poco tu trayectoria ahí de los estudios y un poco tu vida, que me has contado un poco antes, para que la gente pueda saber un poco más de ti. Claro, claro, con mucho gusto. Pues bien, yo antes de hacer CAFIT, que es lo que me queda este último año, hice un grado superior, el TAFAT, ¿no? El grado superior de deportes de 2 años. Y antes de eso hice bachillerato. Nunca había sido o sea, fue un bachillerato social. Yo nunca he sido de números, ni biología, ni física, ni nada de este tipo. Además, el bachillerato yo lo hice en 3 años. O sea, que durante un tiempo no tenía muy claro lo de estudiar. No era muy fan de estudiar, para nada. Y creo que es algo que puede ser interesante también de decir, ¿no? Porque no, o sea, la gente no nace sabiendo, ni nace con buenos hábitos, ni mucho menos. O sea, las cosas, la vida pues tiene sus momentos y todo el mundo tiene sus cosas. Y bueno, después de terminar Tafat, el grado superior, me fui un año a vivir fuera, me fui a Dublín un año a trabajar, a aprender inglés, a vivir la vida. La verdad que es quizás la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Me fui con 19 años y además estuve viajando un montón por Europa, yo solo, y aprendí muchísimas cosas acerca de, de la confianza en uno mismo y de la autoestima, que no, creo que no hubiera podido aprender de otra manera. Qué guay, Bernat. Y es curioso lo que dices, ¿no? Porque a veces pensamos, joder, esta persona ha repetido bachiller, esta persona ha repetido X curso, no va a ser exitoso en la vida. Y lo que dices tú, que es normal no saber lo que quieres, que no pasa nada por repetir y que cualquiera que te conozca un poco ya se ve que eres un tío centrado, que has estudiado mucho y que no tiene nada que ver que hayas repetido lo que sea. Y eso es importante. Cada vez pensamos un poco diferente y es verdad. Y no hay más que ver tu contenido, todo lo que compartes, que es una pasada. Es una pasada. Y no pasa nada por no saber a los 16 17 18 qué quieres hacer. Mola. Ujú. Totalmente. La verdad es que sí, que a día de hoy todavía hay muchas ideas de este tipo, ¿no? De personas que, bueno, que en ese momento no, en cualquier momento no están muy centradas o no tienen realmente ganas. Yo lo que pasa es que no tenía ganas de aprender esas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde hace un tiempo me puedo tirar muchas horas aprendiendo cosas que sí me interesen y que me aporten conocimiento, que al fin y al cabo se transforma en bienestar para mí y pienso que también en bienestar para otras personas, ¿no? Esa es una de mis motivaciones para hacer todo lo que hago. Qué guay. Pienso igual que tú. Y te quiero preguntar, ¿divulgas mucho sobre la salud en tu Instagram? A mí me encanta personalmente. Siempre lo recomiendo y es una de mis cuentas favoritas para yo mismo aprender y yo aprendo un montón, que lo sepas. Y quiero empezar un poco para saber un poco acerca de cuál es tu visión acerca de la salud o qué es para ti la salud.
Guay. Pues mira, para mí la salud se podría traducir en bienestar, que puede parecer muy simple, pero las personas, creo, todos debemos contar con un nivel de bienestar medio, porque nosotros debemos desde bien pequeños, deberíamos trabajar para ello, ¿no? Para poder ser capaces, autónomos y, y tener cierta actitud ante la vida que nos pueda enseñar a estar bien con lo que pasa en nuestro entorno, con nosotros mismos, con las personas que nos rodean. Por lo tanto, para mí la salud no iría a hablar tanto directamente como la medicina o la nutrición o el ejercicio físico, que evidentemente son de los pilares más importantes para un bienestar adecuado, para una salud adecuada, sino desde un tema más actitudinal, más de aprender valores que nos lleven a entender lo importante que es mantener unos niveles de bienestar eh, medios, porque eso es el motivo por el cual vivimos los seres humanos, desde mi punto de vista, para sentirnos bien, para ser felices, para nada más. Entonces, eh, la autonomía, como decía, el ser capaces de realizar cualquier acción, eso hace también que podamos ser felices, que podamos estar bien y también tener un pensamiento crítico. Por lo tanto, aprender y entender cómo pensar ante las distintas situaciones de nuestra vida, para mí es la base de la salud y del bienestar. Qué guay, qué visión más chula y muy holística, me gusta mucho. Y es muy diferente, ¿no? Porque a veces igual ponemos el foco en otra cosa, en la medicina, en otros sitios, y tú vas por otro lado, ¿no? Que tenemos que poner un poco la responsabilidad en nosotros mismos, en querer aprender y ser conscientes de nuestra salud, y me gusta mucho. Qué guay, Bernat. Claro, yo al Y fin y al cabo, eh, una de lo que más me gusta o quiero transmitir cuando divulgo no es tanto que tú sepas, no sé, por decir algo, lo que es, que también, ¿no? Me interesa que tengas esos conocimientos sobre la luz del sol o sobre el ayuno intermitente, sino que tú seas capaz de entender eh, cómo todo esto de forma conjunta puede garantizarme un estado óptimo de salud, ¿no? Entender el por qué eso es así y saber que pues hay muchas cosas de las que nos han dicho que no son realmente como son y al revés, hay muchas cosas muy importantes y esenciales que no se nos han explicado. Por lo tanto, mantener esa inquietud o esas ganas de seguir aprendiendo y entendiendo. qué guay, quiero hablar de todos esos temas que dices tú que nos han contado muchos y a veces están equivocados. Y para empezar un poco, quiero que cuentes para ti un poco el estado actual, ¿no? De la población, porque a veces a lo mejor pensamos que estamos sanos o pensamos que como no tenemos ninguna enfermedad o problema a día de hoy estamos sanos, pero creo que es un poco lo contrario y que a veces las personas no se dan cuenta de su situación de salud y luego a lo mejor, pues por ejemplo, yo qué sé, desarrollas una diabetes pues, con 50 años, 60 años, etcétera. Pero claro, no es que las cosas aparezcan de repente por tu edad, sino que tú a lo largo de los años llevas, por así decirlo, cargando una cosa y al final se ha soltado. Pero creo que mucha gente no tiene ese concepto de si está sana o no. Y quiero que cuentes un poco para ti cómo ves la situación actual. Pues tal y como dices tú, las cosas no aparecen de un día para otro, ¿no? Sino que son la suma de distintas decisiones las que terminan por generar cierta enfermedad o no enfermedad. Por lo tanto, eh, es muy importante, como te decía al principio, que deberíamos ya desde bien pequeños entender la responsabilidad que hay en mantener una salud correcta y adecuada en nuestro día a día, ¿no? Y en muchos ámbitos, no únicamente, pues como te decía antes, bueno, en hacer mucho ejercicio, comer muy bien, sino en entenderlo todo en conjunto. Y a día de hoy, el problema que veo yo es, por ejemplo, esto. Hay mucha gente que corre cada día. Hay gente que se va a correr cada día y a lo mejor también para comer siempre la comida es perfecta, ¿no? No sé. Pero luego son fumadores o también ingieren, por ejemplo, alcohol, una cervecita cada día o se van a dormir a las 2 de la madrugada.
hay días, 3 días o 4 a la semana que solo duermen 5 o 6 horas. Todas las noches se la pasan pues con el móvil delante o con las pantallas delante. Eh, no son personas que, por ejemplo, que habiten la naturaleza, que la visiten con frecuencia. Por lo tanto, a día de hoy, que con el tema de la COVID se está hablando mucho de esto, es como realmente las personas sanas están sanas, o sea, lo que entendemos hoy como personas sanas están sanas de verdad. Luego hay otro tema muy importante que es la gestión emocional, la gestión de cómo nos sentimos ante nuestro día a día, ¿no? Como decía antes, para mí lo más importante es sentirse bien o sentirse de la mejor manera posible, y eso es imposible si no conocemos cómo nos sentimos, ¿no? Parece un poco lioso, pero si yo no soy capaz de entender cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, qué puedo hacer cuando me sienta de esta manera, qué no debo hacer porque sé que no me conviene, etcétera, es imposible que yo me pueda encontrar bien, ¿no? Entonces es imposible que yo pueda contar con una salud adecuada, y todo esto que comento es lo que realmente para mí sucede hoy en día, que creemos que nos estamos cuidando, pero realmente hay mucho más, ¿no? Y al fin van pasando los años y, como tú decías muy bien, de repente 50 años, diabetes. Pues bueno, todo es siempre teniendo en cuenta nuestro entorno. ¿Qué nos envuelve y qué hacemos con lo que nos envuelve, ¿no? Sí, yo creo que pasa mucho eso, que la gente al fin y al cabo no es consciente y ellos no lo saben, no tienen ese proceso de... Nadie les ha enseñado, por así decirlo, que tienen que aprender o ser partícipes de su salud y es lo que pasa y lo que dices tú, que las personas a veces no lo saben y es súper importante ese proceso de ser tu partícipe de tu salud, de no poner el foco en yo no tengo salud o me duele algo, que me lo quite el fisioterapeuta y ya está, y que él me haga todo. Y si yo tengo este dolor, voy al médico y que me dé la pastilla y que me quite, pero yo no quiero ni pensar, ni saber por qué me pasa esto, ni qué podría hacer yo. Sí, ese foco creo que es súper importante y que va a cambiar. Y lo que yo creo, por ejemplo, que hacemos o haces tú o hago yo, un entrenador o lo que sea, que al fin y al cabo pues, el ejercicio está ahí, los entrenamientos están ahí, pero mi objetivo también es que la persona aprenda, que ella misma sepa entrenar, que sepa mover su cuerpo, que sepa utilizarlo, que sepa, que conozca esas sensaciones de cuándo tiene que entrenar más o menos, y eso es súper importante. Y creo que la gente es un punto que se tiene que llevar, el hecho de ser más conscientes o partícipes de su salud. Ya se habla un poco, Bernat, Totalmente, totalmente. del entorno. Quiero dar un poco más de caña y aquí juega un papel, ¿no? Algo que se habla mucho hoy en día, mucho en las redes sociales, que es la epigenética. Y quiero que expliques un poco el papel de la Mm. epigenética o la importancia del entorno en nuestra salud. Sí, es un tema que a día de hoy se habla muchísimo y cada vez cobra más importancia porque más que nada que se está observando muchísimo que, como decía, el entorno va a dictaminar muchísimo nuestro estado de, de salud y bienestar. A día de hoy ya se sabe que más o menos las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tienen un 70% de relación con el entorno y solo un 30% con la genética. Por lo tanto, eh, es muy importante hablar de qué hacemos con nuestro entorno y cómo lo gestionamos para entender nuestra salud y nuestra enfermedad. Al fin y al cabo, nuestro entorno va a modificar nuestros genes tal cual, va a hacer accesibles unos tipos de genes u otros, va a generar unas respuestas fisiológicas en nuestro organismo que van a dictaminar si tenemos salud o no tenemos salud. Por lo tanto, como vengo divulgando últimamente, el tema de poder exponernos a un entorno más natural, a un entorno con menos contaminación, con menos tóxicos, con menos químicos, una alimentación más ecológica o que sepamos que nuestro vecino lo está plantando o tú mismo lo estás cultivando libre de pesticidas, utilizar animales, carnes, pescados, huevos que también hayan sido, que vengan de animales que han sido tratados y alimentados correctamente, ¿no? Todo eso que parece que cada vez menos, pero seguro que tú también conoces a alguien que le cuentas eso y es como, lo toman como una tontería, como algo más, ¿no? Como, bueno, al fin y al cabo, oye, estoy comiendo carne y huevos, voy a correr, ¿no? O voy a la playa, está bien. Pues bueno, es lo que decimos, al final
cada vez más tenemos que comer más, somos más gente, se produce mucho más y se utilizan herramientas que pues, favorecen mucho más esta sobreproducción. Pero esto no es gratis, o sea, esto no es gratuito para el ser humano, ni mucho menos, ni para la evolución del ser humano. Por lo tanto, es un tema que hay que darle la importancia que merece, porque no es una cosa más, no. Es muy real y a día de hoy, si analizamos desde 1950 hasta el día de hoy, las enfermedades autoinmunes han incrementado muchísimo más. Luego, si nos vamos a analizar familias o poblaciones de Europa o de fuera de Europa que han estado viviendo en granjas o han estado viviendo a las afueras de las ciudades, en el campo, ahí el asma, por ejemplo, o las alergias casi ni existen, pues porque están en contacto con un hábito mucho más evolutivo, mucho menos peligroso para la enfermedad a la que estamos expuestos las personas que vivimos pues, bueno, en las ciudades, en los países desarrollados. Sí, yo también creo que todo suma y a veces no le damos importancia el hecho de, joder, pero la luz del móvil o la alimentación de no sé qué, o bueno, tampoco me muevo mucho, pero no pasa nada y que al final todo va, te va sumando. Y me gusta la frase esa de que no es gratis para nuestro cuerpo y que al final lo pagas, pero es eso, que al final no le damos importancia, "Bah, no pasa nada, yo como de todo. Bueno, yo de vez en cuando hago ejercicio, o no hago ejercicio, pero porque no me gusta y no pasa nada. Y eso que al final va sumando. Y me gusta mucho ese concepto de la evolución. Creo que está súper chulo y que es muy, muy lógico, ¿no? Para lo que estamos hechos. Y es lo que quiero hablar. Hay muchos temas súper chulos, ¿verdad? Que podemos estar, sé que podemos estar hablando horas, así que yo encantado. Y quiero empezar un poco a hablar de descanso, de la importancia que tiene todo lo que juega aquí un poco la luz artificial, los ritmos circadianos, que nos cuentes un poco cómo afecta todo esto a nuestra salud. Uh -huh. Pues con lo que decías tú de los ritmos circadianos, es lo primero que queda alterado cuando empezamos a introducir hábitos que no son los adecuados, no solo por la noche, sino durante el día. El hecho de, o sea, nos centramos muchas veces en, oye, por la noche haz esto o no hagas esto para dormir mejor, pero es que durante el día exponerte a la luz del sol, exponerte no solo al sol, aunque esté nublado, exponerte al entorno, eh, también la alimentación que vayas a tener durante el día, eh, las relaciones, la gestión emocional o del estrés que puedas tener a lo largo de tu día van a conformar tu descanso. Por lo tanto, hay que darle importancia a todo, pero cuando llega cierto momento del día, por la noche, cuando el ciclo de luz termina y entra el de la noche, el de la oscuridad, hay que tener presente que hay ciertas funciones biológicas que empiezan a descansar, empiezan a disminuir y por lo tanto eh, hay que ir acorde con ello. Entonces no podemos generar ciertas alteraciones. Por eso es mucho mejor, por ejemplo, entrenar por la mañana que no por la noche. Hay ciertos estimulantes como puede ser el café que a cierta hora del día, por ejemplo, al mediodía, ya deberíamos dejar de introducirla. Eh, por ejemplo, el descansar, hay gente que llega a las 6 7 cansadísima de lo que sea, y se tumba y se duerme media hora o una hora. Pues eso es malísimo para luego conciliar un sueño adecuado. También por la noche es importante, como decíamos, evitar las luces artificiales, y para ello hay algunas herramientas que yo sé que también tú utilizas, ¿no? Como esas gafas que nos protegen de luz azul, incluso algunas luz azul y luz verde, que son muy interesantes, porque al fin y al cabo, si tenemos que estar trabajando, tenemos una reunión o lo que sea a día de hoy, lo podemos hacer, pero también teniendo cura de estos aspectos. Algo muy importante es no utilizar gafas de sol durante el día, a no ser que sea que estés conduciendo y en ello te vaya la vida, ¿no? Pero es importante entender que nosotros vamos a estar recibiendo información todo el rato del exterior, ¿no? Para que nuestro día, si todo va bien, la energía que tengamos para nuestro día a día sea el adecuado, pero también para que por la noche el descanso empiece a ser también adecuado, ¿no? También el cenar tarde es muy peligroso porque las funciones del aparato digestivo empiezan a dejar de funcionar hacia la noche. Por lo tanto, si yo le doy trabajo en ese momento, vamos a tardar muchísimo más, nos vamos a ir a la cama con ese hinchazón y mucho trabajo por hacer, por así decirlo,
que durante la noche va a perjudicar un descanso óptimo. Qué guay, qué interesante, Bernat, que es algo que muchos no aplican o a veces no aplicamos por el día a día. Sé que a veces no es fácil, pero que también impacta en nuestra salud. Y me gustaría saber un poco del sol y creo que la gente muchas veces no conoce su importancia. Yo, de hecho, he estado aprendiendo hace poco. Yo poco a poco voy aprendiendo y mejorando. Y quiero que cuentes un poco su importancia en nuestro día a día, o nuestro descanso, o nuestra salud en general. Claro. Al fin y al cabo, cuando hablamos del sol, tenemos que mirar un poco a nivel evolutivo, que es lo que nos aporta, lo que siempre nos ha aportado, ¿no? Muchas veces le tenemos un miedo al sol que no es necesario, o sea, que no es lógico. ¿Cuál es el problema? Que nos tiramos 9 meses encerrados, sin pasear por la mañana, eh, encerrados pues, en la oficina o en el taller o donde sea, y llega julio o agosto y pretendemos tirarnos 24 horas debajo del sol sin que nos pase nada. Hombre, pues eso no es posible, evidentemente. Hay que ir adaptándose al sol. Claro que también las personas que son de piel más blanca o más oscura, pueden exponerse de una forma u otra. La latitud también es muy importante, ¿no? A la que nos exponemos. Por lo tanto, primero eso, ¿no? El tema del miedo, del pánico hacia el sol, pues no, realmente el sol nos aporta muchísimos nutrientes y no solo nos aporta la vitamina D, también regulan los niveles de testosterona, de serotonina, melatonina, óxido nítrico. Por lo tanto, es un nutriente más. O sea, cuando hablamos de que el sol no es únicamente, o sea, que no solo nos nutren los alimentos, nos referimos a cosas como estas, a la que la luz del sol nos aporta muchísimo. Y tenerle ese miedo, o puede ser que tengamos, que algunas personas deban tener respeto por eso que te digo, porque no están acostumbradas a tomar el sol. Yo mismo, por ejemplo, hace 2 años me quemaba muchísimo y a día de hoy no me quemo. Puedo estar bastante tiempo debajo del sol que no me quemo, pero porque llevo ya mucho tiempo exponiéndome 20 minutos, 25, 30, quizás 45, porque el sol durante o sea, en invierno no es el mismo, evidentemente, ¿no? Pero es algo que es muy importante y que, como decía al principio, es evolutivo. O sea, cuando, un, cuando nuestros ancestros utilizaron crema solar y se pasaban la vida debajo del sol, ¿no? Solo eso también es como lanzar esta pregunta, ¿no? A veces pensar que algo de lo que hacemos ahora, a día de hoy, en la actualidad, en este mundo moderno, ¿cuándo empezamos a hacerlo y por qué? ¿No? Luego Johnson Johnson hace una semana o dos anuncia que retira unos productos del mercado porque en él se encuentran eh, bueno, que el uso de de algunos de sus productos puede generar, ¿no? Puede llegar a generar algún tipo de cáncer, ¿no? Y ellos lo han anunciado, pero vamos, yo he leído algunas evidencias que hablan de lo peligroso que puede ser taponar esos receptores de la luz solar. Al fin y al cabo, nuestra piel está preparada para recibir la luz del sol y todo lo que nos aporta. Y a través de esos receptores, pues se van a generar todas las adaptaciones tan importantes que se deben generar con la luz del sol. Claro, si nos ponemos ahí una capa encima, también es verdad que hay cremas y cremas, ¿eh? Hay algunas cremas que lo que aportan son minerales, que eso incluso es también nutritivo, pero bueno, en general la idea del sol debe cambiar porque es que es súper importante porque es un nutriente más. O sea, no es que puedas decidir, no, mira, pues vale, no me pongo crema, pero es que tampoco me expongo. No, no, es que tienes que exponerte sin ponerte crema y ir adaptándote a él. Qué guay, Bernat, qué interesante. También es importante, pues, como todo en la vida, como el ejercicio o cualquier cosa, que individualizar la persona. Que si depende de dónde ibas tú o de cómo seas tú en sí, el sol te afectará más o menos, pero que es importante. Yo mismo lo noto. Yo cuando hay días que no salgo a la calle, no salgo en toda la mañana y me da el sol, es que es como una sensación que te despierta, que te activa, no sé, como que lo necesitas y me gusta mucho el concepto ese de nutrirte. Es muy, muy interesante. ¿Y alguna recomendación que puedas dar fácil para mejorar el descanso? Por ejemplo, igual limitar el móvil, alguna hora para cenar, que recomiendes o uses tú, que pueda Mm. ser interesante. Mira, hablando un poco de qué es lo que hago yo y también recomiendo mucho a las personas con las que trabajo, cuando me levanto lo primero que hago, lo primero
es salir a la calle. 20 minutos, 30, algún día 40, algún día hasta 10 minutos. Si tengo mucho trabajo, salgo, doy un paseo bajo la luz del sol, siempre. Bueno, si no hay sol, también salgo, pero ese tiempo ya que estoy debajo del sol ya está haciendo para que yo por la noche eh, pueda mejorar mi descanso. Por lo tanto, paso uno, que puede ser bastante sencillo, es al levantarse, quizás no justo al levantarse, pero por la mañana aprovechar la luz del sol y dar un paseo por la naturaleza, si puede ser también, pues mucho mejor. Y luego, de cara ya hacia la tarde-noche, bueno, mediodía, eh, yo hace ya un tiempo que estoy disminuyendo mucho el consumo de café, pero recomiendo mucho que hasta las 10 o 11 no se consuma el café o algún estimulante tipo cafeína y luego pues que hacia las 2 sea la última consumición de algo como la cafeína. Luego también por las noches una ducha de agua caliente mejora muchísimo también, nos relaja mucho y puede mejorar mucho nuestro descanso. Igual que por la mañana también, que no he comentado, eh, cuando llego de paseo me hago una ducha de agua fría para empezar el día. Por la noche también hacerlo con agua caliente puede mejorar muchísimo nuestro descanso. Y luego de esta ducha fría por la mañana y caliente por la noche, algo que hay que tener presente es el tema de cenar cuanto antes. Si podemos cenar a las 7 o 7 y media, mucho mejor. Si no, pues a las 8 y si no, 8 y media, pero hay que intentar cenar cuanto antes, ¿vale? Porque como decimos, como hemos dicho antes, nuestro cuerpo hacia esas horas de la noche ya empieza a prepararse para descansar, por lo tanto no podemos darle ese trabajo en ese momento. Hay que optimizar mucho el descanso por la importancia que tiene y por lo tanto adaptar una alimentación a esas horas es lo más adecuado. Y como también hemos comentado anteriormente, intentar utilizar a partir de cierta hora unas gafas o bueno, si tenemos la opción de utilizar unos infrarrojos o una luz roja en nuestra casa, mucho mejor para respetar nuestros ritmos circadianos o incluso velas, si tenemos la opción de utilizar unas cuantas velas para iluminarnos y así además aprovechar y relajarnos un poco, pues mucho mejor. Y ya lo que es importante con gafas, sin gafas, con luz roja o sin luz roja, es intentar no tumbarnos en la cama con el móvil en la cara. Y lo último que hago en el día es contestar un mensaje, lo dejo y me pongo a dormir, porque ahí pues, nos vamos a dormir súper alterados. Nosotros cuando estamos mirando el móvil o cualquier pantalla estamos recibiendo muchísimos estímulos, algunos somos conscientes y otros no, realmente. Por lo tanto, ese trabajo que le estamos dando a última hora a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, no es para nada favorable para obtener un descanso adecuado. Por lo tanto, todo esto sería importante a la hora de intentar obtener el mejor descanso posible. Son unos consejos muy buenos, que igual parece un poco locura al principio, pero seguro que si la gente se aplica va a mejorar mucho el descanso y esa sensación de que tiene buena de dormir ya puede mejorar muchísimo. Y qué guay, lo recomendaría yo también a muchos de mis clientes, que mucha gente al final tiene un mal descanso y eso influye en todo, en todo, en todo. Y siguiendo con esto, un tema que es muy común, que es la alimentación, que tú lo tratas mucho y creo que sabes muchísimo acerca de ello, quiero hablar un poco. Y quiero que comentes para ti, Bernat, creo que muchas veces pasa que yo pregunto a la gente y tú preguntas a ver si comen bien, que ahora vamos a definir igual, a lo mejor tú defines mejor qué es comer bien. Y creo que todo el mundo piensa que lo hace bien o que come lo que come en casa, que en general está bien su alimentación, pero que seguramente no es así. Y quiero que comentes un poco para ti qué es una alimentación correcta o cómo debería ser. Sí, pues para mí voy a utilizar un- una palabra que ya he mencionado anteriormente, que es una, darle un enfoque evolutivo, pero no solo a la alimentación, sino a todo, porque un, hago un pequeño inciso que es que eh, es lo único, la evolución es lo único que no podemos cambiar. Es decir, la ciencia, los estudios se pueden leer de mil maneras, ahora sale una cosa, luego otra, cada uno lo puede interpretar como quiera a su favor, además se pueden adulterar los resultados, pero la evolución no se puede cambiar. Por lo tanto, si aprendemos y entendemos de dónde venimos,
es mucho más fácil saber qué es lo que debemos hacer hoy en día. ¿Con ello qué quiero decir? Pues que para mí, desde mi punto de vista, una alimentación adecuada es aquella que se conforma a base de carne y animales y plantas en general. Eh, hay que, hay que tener en cuenta que hay ciertos alimentos que contienen algunas moléculas conocidas como antinutrientes de forma natural, porque es la forma en la que ellas se protegen. Sí que es verdad que sobre todo lo contienen las plantas y sí que es verdad que cocinándolas de una manera u otra, ¿no? Pues dejándolas en remojo durante 48 horas, utilizando algún ácido, por ejemplo, limón o un vinagre, mientras están en remojo, luego cocerlas durante mucho tiempo, pues se eliminan muchas de estas moléculas, pero hay distintos alimentos vegetales, sobre todo, que contienen estos antinutrientes, que al fin y al cabo lo que van a hacer es perjudicar nuestra absorción, nuestra digestión, y por lo tanto ahí puede haber un problema nutricional importante, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que estuvimos alimentándonos durante mucho tiempo a base de animales, sobre todo, de pescados, de carnes, y también lo hicimos de algunas raíces, de algunas bayas, también de miel. Sí que es verdad que depende de donde miremos a nivel geográfico, la alimentación cambia muchísimo, por lo tanto, la alimentación paleo, que se habla mucho también de ella a día de hoy, varía según la zona, ¿no? Por lo tanto, también es importante entender que una persona quizás de Noruega no necesita la misma alimentación que una persona de Sevilla, por poner un ejemplo, ¿no? O de la China o de Estados Unidos, eso es importante tenerlo presente. Pero sobre todo hay que aportar nutrientes, al mismo tiempo, densidad nutricional, vitaminas, minerales, sobre todo tener en cuenta eso, que hay algunos alimentos que pueden dificultar la absorción y la digestión de algunos alimentos esenciales, ¿no? Sí, creo que es todo muy lógico y muy interesante lo que comentas y que a la gente le puede ayudar mucho. Y a veces me pasa a mí que mucha gente necesita como herramientas prácticas, yo creo, en toda la alimentación. Y que pasa bastante, que hay gente que no saben ellos mismos qué comer o qué no deberían comer. Y quiero que cuentes un poco tú, qué errores ves más comunes en la alimentación, ya sea a nivel de alimentos, ya sea a nivel de poca densidad nutricional. ¿Qué recomendaciones darías tú a alguna persona acerca de ello? Mm. Pues mira, lo principal es eliminar y apartarse de todo aquello que esté procesado o ultraprocesado y lleno de azúcares o de otros compuestos que son tóxicos para el ser humano. Por ejemplo, los aceites vegetales, que son altamente inflamatorios, los apartaría, como aceite de canola, aceite de girasol, etcétera, menos el aceite de oliva, ¿vale? También, sinceramente, eso es muy personal, pero el tema de las legumbres hay que parar mucha atención a cómo nos están sintiendo y si las incorporamos en nuestro día a día de forma continua, pues también recomiendo mucho y tener muy en cuenta algunos biomarcadores, tener en cuenta, ir midiendo y viendo que realmente no están provocando ningún daño importante. También como he dicho antes, cocinar en caso de comer este tipo de alimentos, ¿no? Las legumbres, las leguminosas, cocinarlas muy bien antes de comerlas. Luego, algunos vegetales, pues sí que es verdad que es eh, mejor poder cocinarlos de alguna manera, cocerlos un poco, hornearlos, porque así también nos aseguramos, sobre todo hacia la noche, eso, en caso de consumirlos hacia la noche, porque así nos aseguramos que estamos eliminando parte también de estos antinutrientes. Y luego no tenerle miedo, digamos, a las carnes o a los huevos. Son alimentos que hemos comido durante muchísimo tiempo, son súper nutritivos, con proteínas, grasas esenciales, minerales, vitaminas que conforman una salud de hierro. Por lo tanto, no habría que tenerle este miedo. A nivel, por ejemplo, vegetal, un superalimento pues es el aguacate eh, o los frutos secos. Los frutos secos también son súper interesantes de introducir. Se ha visto que el consumo de nueces, por ejemplo, por sí solo mejora muchísimos parámetros a nivel de enfermedad cardiovascular. Eh, por lo tanto, son distintas,
es sobre todo centrarnos en aquello que hemos ido consumiendo a lo largo de toda nuestra eh, existencia, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, la agricultura, importante, llega hace 12.000 o 15.000 años. Por lo tanto, hay muchos de esos alimentos que todavía no estamos diseñados para poder absorberlos, digerirlos de la mejor manera posible. Ya no te quiero hablar del periodo industrial de hace unos 250 años, que es donde llegan los procesados, se empieza a adulterar muchísimo pues toda la agricultura, empieza a haber mutaciones como el trigo, por ejemplo, empiezan a llegar ciertos productos que no alimentos que lo que hacen es perjudicar muchísimo nuestra salud y nuestro bienestar. Y, ¿verdad? Aquí donde entraría ese tema que también se habla bastante hoy en día, que es la inflamación de bajo grado, que creo que es algo muy común que sufren o sufrimos muchas personas. Y me gustaría que comentes, que lo expliques un poco de qué se trata y por qué es importante. Sí, a día de hoy quizás es la amenaza más importante que tenemos las personas porque, como decía, estos, sobre todo productos que nacen en la era industrial y que a día de hoy entras a cualquier supermercado y los encuentras de primeras, como los procesados o ultraprocesados, generan, y no solo eso, sino algunos alimentos, como hemos dicho, que pueden eh, dificultar la absorción y la digestión de algunos nutrientes, también pueden generar este tipo de inflamación. Al fin y al cabo, esta inflamación es una respuesta fisiológica que lo que hace es responder a esa introducción de alimentos. Siempre está ahí esa respuesta, pero cuando esa respuesta se alarga en el tiempo por un déficit de nutrientes, por unos nutrientes que no son reconocidos por nuestro organismo, por lo tanto generan esa respuesta en exceso, terminan por mantener un estado inflamatorio de bajo grado que termina por almacenar mucho más grasa visceral, termina por generar, por ejemplo, prediabetes o diabetes, problemas cardiovasculares, problemas neurodegenerativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solo con la alimentación, porque como decíamos antes, no solo nos nutren los alimentos, sino que hay muchos más compuestos, como la contaminación, por ejemplo, que hemos mencionado anteriormente, que también van a conformar que tengamos este tipo de inflamación o no la tengamos. Es algo que debemos vigilar muchísimo. Qué bueno. Y para que la gente un poco te conozca también, ¿verdad? Y para que tenga alguna herramienta más práctica aún, me gustaría saber qué tipos de alimentos no suelen faltar en tu día a día o en general que priorices tú, que creas que son pues, la base de tu alimentación y que a la gente le puede interesar. Ujú. Claro, yo alimentos que no faltan en mi día a día, seguro, huevos, aguacate, aceite de oliva, cacao, carne o pescado y vegetales. Y de vez en cuando, o bastante a menudo, sobre todo ahora en verano, algo de fruta. Pero sobre todo me gusta utilizar pues, las bayas o la fruta silvestre. No sé, por ejemplo, un desayuno pueden ser 4 huevos, pero con un poco de aguacate y un poco de jamón, por poner un ejemplo. O un poco de bonito, por poner otro ejemplo. Yo normalmente hago 2 comidas al día, por lo tanto, en una primera comida podría ser esto perfectamente, o acompañarlo de unos filetes de pavo, por ejemplo, sin ningún problema. Y hacia la noche, pues más o menos parecido. No, si he añadido huevos a la primera comida, en la segunda no los añado, pero porque no me apetece, por variar. Y sobre todo, para cenar me gusta mucho cenar pescado, salmón, pescado azul o pescado blanco, cualquier tipo de pescado. Eh, y de vez en cuando también pues acompañarlo con algo de tubérculos como patata al horno, un poco de zanahoria, calabaza, cebolla, boniato. Eso me gusta también utilizarlo como acompañamiento. Y eso sería más o menos, como te he dicho, animales y plantas eh, en general. Y claro que eso es mi ejemplo, o sea, ese es mi caso y no todo el mundo tiene por qué comer igual, pero sí que es cierto que estos alimentos no pueden causar enfermedad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Estos alimentos no pueden causar enfermedad. Si por introducir estos alimentos se generase enfermedad, pues no hubiéramos llegado donde estamos hoy en día, porque estaríamos casi todos muertos. Y además que
si está habiendo algún problema, realmente no es con este tipo de alimentación, sino es con algún otro tipo de hábitos, ¿no? Como decíamos antes, pues se puede comer muy bien, pero hay otros hábitos que también van a conformar el estado de nuestra salud. Qué guay. Y has mencionado que haces 2 comidas al día. Te quería preguntar, porque es un tema que sé que a ti te gusta mucho, y es ayuno intermitente, y que no sabes de él, acerca un poco de sus beneficios. A mí me gusta practicarlo. Creo que hay en las redes sociales mucha controversia a veces de si es tan bueno, es tan malo. A mí personalmente me gusta mucho y quiero que hables un poco de él y porque sé que lo recomiendas y que tú personalmente lo practicas y te gusta. Sí, como tú has dicho, es un tema que, bueno, tristemente para mí hay mucha controversia todavía a día de hoy. Es importante mencionar que no se trata de convencer o de como vender algo. O sea, para mí el bombo que se le da al ayuno es una lástima, porque no debería dársela. O sea, el ayuno se debería practicar y ya está, no darle más bombo, ni unos ni otros. Pero bueno, eh, porque la controversia está en que mucha gente defiende que el ayuno es lo mismo que la restricción calórica, que el déficit calórico. Y es cierto que los beneficios que nos llegan por el ayuno es porque limitamos las calorías, los nutrientes, dejamos de tomarlos, por lo tanto, se empiezan a generar unas adaptaciones, principalmente la autofagia, que es el beneficio más importante del ayuno, sobre todo ayuno prolongado, de 24, 36, 48, incluso 72 horas, que es la regeneración celular, ¿no? Las células se regeneran, eliminan las partes, reciclan las partes, porque una parte la eliminan y la otra la reciclan para obtener ATP, para obtener energía, mientras la otra simplemente se deshacen de ella y eso genera una homeostasis celular que es necesaria para para una salud correcta, para un metabolismo adecuado. Por lo tanto, ese es el principal beneficio del ayuno. Luego también la regulación pues, de las hormonas del hambre y la saciedad, la grelina y la leptina. Cuando empezamos a hacer ayuno, si nunca hemos hecho el primer día, pues quizás tienes hambre y tienes que entender, eh, primero tienes que introducir alimentos que realmente sean saciantes y a partir de ahí puedes empezar con el ayuno, porque la mayoría de las personas con las que trabajo terminan como pidiéndome, oye, eh, es que no tengo hambre. Vale, perfecto, pues no comas a esa hora, y ya está. Y ahí se termina generando un ambiente súper adecuado. También, como decía antes, no solo con la comida, hay más factores que tienen que ver con eso, pero eso es muy importante. Y al fin y al cabo, si todo el mundo empieza a comer de forma saciante y entiende que en cada comida debe sentirse satisfecho, que eso no quiere decir devorar de todo, simplemente aprender a comer adecuadamente, masticando bien, concentrado con la comida, pensando en qué estoy comiendo, ni móviles ni teles. Todo empieza el entorno es tan adecuado que la misma persona no quiere comer a esa hora, porque hemos quitado azúcares, hemos quitado pan, hemos quitado cereales, hemos quitado pastas, porque son alimentos que pues, en un momento nos hacen como muchísimo, que pensamos que nos hacen muchísimo, pero eso al poco tiempo, como dispara muchísimo el azúcar en sangre, al poco tiempo nos lo vuelven a pedir. Por lo tanto, antes de hablar del ayuno es importante hablar de la alimentación, porque el ayuno es dejar de comer, pero lo que comemos antes de hacer el ayuno y después es lo más importante. Y, a niveles de otros beneficios, pues por ejemplo, mejoras en la plasticidad eh, sináptica, nuestra cognición, nuestro estado de ánimo, la reducción de la neuroinflamación, reducción también de inflamación a nivel sistémico, aumento de la sensibilidad a la insulina, control, como te digo, de la glucemia en sangre, ¿no? Del azúcar en sangre. Todo eso, pues al fin y al cabo, es un potentísimo antiinflamatorio y regenerador. Y eso hay mucha evidencia, pero aparte es un tema que siempre me gusta decir lo mismo. No, ¿por qué vamos siempre a buscar la evidencia, ¿no? O sea, como te decía antes, lo único que no puede cambiar es la evolución. Y el ser humano ha evolucionado haciendo periodos de ayuno súper largos. Tenemos 4 periodos de glaciación súper importantes que han sido muy largos. En esos tiempos la comida era escasa, se pasaban días sin comer y han durado muchísimo estas glaciaciones. Por lo tanto, no estoy invitando a nadie que haga un ayuno de 48 horas, simplemente estoy invitando a la gente a que lo pruebe porque yo hace 2 años comía 6 veces al día, algún día 7, y me reía del ayuno. Y ahora, a base del aprendizaje, de entenderlo, de la práctica, de la experiencia, te das cuenta de que es, bueno,
increíble, pero es increíble porque lo dejamos de hacer y el volver a hacerlo nos reconecta muchísimo, nos mejora muchísimo nuestro estado de salud y de bienestar. Pero es algo que hicimos siempre, no es algo mágico ni mucho menos. Tiene muchísimo sentido. Qué guay, Bernat, qué interesante. Y también, por ejemplo, hace años las calorías, bueno, aparte que les daba, o que eran más importantes para mí, yo me reía, ¿no? O de alimentación, a mí me da igual lo que como, si yo no engordo, si yo estoy bien y vas aprendiendo y te das cuenta que no es eso, que tú no comes para estar gordo o flaco, que son más cosas la salud. Y me ha gustado mucho el tema del ayuno, yo también lo recomiendo, aparte de todos los medios que tiene, que son un montón, sino porque te enseña de verdad cuándo quieres comer, cuándo tienes hambre o cuándo no. Yo es súper importante y te das cuenta, por ejemplo, con el confinamiento o lo que sea, con el COVID, yo en mi casa, por ejemplo, comía por aburrimiento. Y cuando haces ayuno te das cuenta de que, hey, que no tienes hambre, que no pasa nada porque no comas, y eso a la gente le viene súper bien, le ayuda un montón, porque a veces pasa tontería, pero cuanto más comes, más hambre tienes. Y hoy en día más con el tipo de alimentos que solemos comprar o que nos vende la industria. Entonces a veces es muy difícil y el ayuno es un arma súper, súper potente, súper. Y, ¿verdad? ¿Tú qué tipo de ayunos recomendarías? Y quiero que cuentes también, que a veces hay duda. Yo mismo te la pregunté hace poquito de con qué merece la pena o con qué se debería romper el ayuno, por si alguien tiene alguna duda o algún miedo. Ujú. Pues mira, como siempre, todo dependerá mucho también del contexto de esa persona, pero en general yo recomiendo mucho al romper un ayuno, primero, introducir alimentos que sean fáciles de digerir, que no sean duros, ni crudos, ni muy sólidos. Por ejemplo, empezar con un caldo, con una sopa, eh, eso sería súper interesante, porque estamos como aportando, sobre todo si es un caldo de huesos o carne de pollo, de ternera, de cerdo, aportamos muchísimo colágeno y eso también, pues bueno, prepara mucho nuestro tubo digestivo, empezamos a darle como información a nuestro tubo digestivo de que se active, ¿no? Ahí también hay muchos minerales y vitaminas. Y luego, pasada media hora, una hora, empezar a introducir alimentos ya más sólidos, ¿no? Y alimentos ricos en grasas y proteínas, porque en ese momento introducir eh, algún tipo de carbohidrato, eh, aparte de vegetales y alguna fruta que podría ser perfectamente, vamos a elevar muchísimo la glucemia en sangre cuando lleva un tiempo estando más regulada. Es verdad que no se genera una hipoglucemia, no se debe generar, pero sí que es verdad que llevamos hipoglucemia, quiere decir que nos baja mucho el azúcar en sangre, pero sí que la estamos regulando durante esas 14, 16, 18 horas. Por lo tanto, si le metemos un pico muy grande de repente, la respuesta fisiológica va a ser muy alterada. El estrés que podemos generar no nos interesa para nada. Por lo tanto, introducir grasas como pueden ser huevos, eh, aportar algo de pescado, o algo de salmón, pescado azul o pescado blanco, o algún tipo de carne. De esa forma yo es como rompería como yo normalmente rompo el ayuno y como yo recomendaría de forma general. Pero sí que es verdad que, bueno, habrá muchos contextos, evidentemente, porque hay que tener en cuenta que no todo el mundo hace las mismas horas ni hace la misma actividad durante el ayuno. Por lo tanto, además, puede ser interesante porque si llevamos 14, 16 horas, ahí estamos empezando a generar un poco bueno, se llama método switch, que es cambiar eh, la moneda energética de la glucosa por los cuerpos cetónicos, por los ácidos grasos. Por lo tanto, si añadimos grasas y proteínas, vamos a seguir generando un poco ese entorno de poder empezar a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. De esta forma, los empezamos a movilizar y los podemos oxidar. De otra forma es mucho más complicado. Por lo tanto, por ahí también podría ser interesante hacerlo con estos tipos de nutrientes. Creo que la gente aprenderá un montón de alimentación y de ayuno con tus consejos. Estoy seguro que los pone en práctica. Y me gustaría preguntarte, tú en tus consultas o en tu trabajo, ¿cómo trabajas o qué importancia le das tú a la gestión emocional de las personas? Que creo que es algo que no se toca mucho. Yo también, yo trabajo con el movimiento, el ejercicio, y nadie te enseña eso. Y al final todos somos personas y todos tenemos el día a día, una mente, un estrés, unas obligaciones y unos problemas. Y quiero preguntarte qué importancia le das tú o cómo llevas ese trabajo.
Sí, sí, como tú decías, es un tema del que se habla poco, demasiado poco, porque por la importancia que realmente tiene, ¿no? Como decíamos al principio, para mí lo más importante es el poder sentirse bien, a gusto con uno mismo, con el entorno. Y eso es imposible si uno no se conoce a sí mismo. Es imposible sentirse del todo bien y de forma prolongada, que es lo importante, no durante un tiempo muy bien y luego me siento mal y luego me vuelvo a sentir bien, sino poder mantenerlo en el tiempo. Si uno no se conoce a sí mismo, si uno no entiende realmente cómo se está sintiendo en cada situación y si realmente esa forma en la que se siente, esa gestión de lo que está sintiendo, le está llevando a algo positivo o no. Por lo tanto, poder entender, comprender cómo me siento ante cualquier situación, como decía, eh, en qué estoy quizás fallando o no fallando, simplemente por qué no me estoy sintiendo bien ante una situación y por qué sí en otra. Qué es lo que qué es lo que hace que me esté sintiendo bien o mal, ¿no? Es importante remarcarlo tanto bien como mal, porque saber por qué me siento bien refuerza mi bienestar y mi autonomía, y entender qué es lo que me hace sentirme mal, pues hace que podamos trabajar sobre ello. Por lo tanto, me gusta mucho preguntar, indagar bastante en la forma en la que se sienten en el día a día, en el trabajo, con el planning que adaptemos, porque a veces gente que empieza, bueno, que recibe mucha información de golpe o información que es muy novedosa para él o ella y eso le puede generar cierta presión ciertas dudas. Por lo tanto, es importante entender en cada momento cómo se está sintiendo la persona con la que trabajas o contigo mismo para poder realmente trabajar para indagar, para saber qué puedo hacer para sentirme mejor y qué puedo hacer para dejar de sentirme peor. Sí, creo que es un tema súper importante que muy, muy pocas veces lo tocamos y que también es salud, que salud también es cómo te sientes tú, no solo, da igual, eso se verá mucho en nutrición, por ejemplo, que da igual lo bien que comas tú si te sientes mal o los pensamientos que tienes y que a veces yo creo que es difícil a lo mejor estar sano o funcionar bien tu cuerpo si tú no te sientes bien en el trabajo, si tú no te llevas bien o has discutido con los amigos, si tienes algún conflicto emocional. Creo que es un tema súper importante que muchos profesionales del movimiento, de la salud, digamos, no tienen en cuenta. Pues tenía curiosidad de preguntarte. Y creo que aquí entra un poco el juego, Mm. el papel, ¿no? Del propósito de vida que tiene cada uno. Que creo que hay gente que no lo sabe o a veces es normal y que puede importar bastante la persona. Totalmente. Y a veces hay un problema muy grande que mejoraría mucho la vida de muchas personas, que es que no planificamos ni nos organizamos. Eh, Organizar nuestro día a día, planificar nuestro día a día, nuestros objetivos, nuestras metas, eh, pero ya no te hablo del objetivo de quiero llegar a ser tal, no, o sea, ¿qué hago mañana? Venga, va, pues mañana me doy un paseo, luego una ducha fría, luego contesto emails, luego me pongo a estudiar, voy a dar un paseo, tomo un café con un amigo, como, luego voy a entrenar y luego estudio un poco más o trabajo un poco más y luego me voy a la playa, por ejemplo. Y luego ya cambiarán los planes, porque evidentemente la vida es así y no todo sale siempre como planeamos. Pero eso mejora muchísimo, primero nuestra actitud ante las cosas, porque vale, ahora uno, luego dos, luego tres, venga, voy haciendo. También mejorará la calidad mental, porque, oye, a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, y sé de mucha gente que me pasa, que están haciendo algo, ¡ay, qué idea más buena! Me pongo a ello, ostras, que no, me acuerdo que tenía que haber un trozo de esa entrevista, y en 3 horas quizás han hecho 5 cosas distintas, pero solo han hecho un 20% de cada cosa. Y termina la mañana, ostras, he hecho un montón de cosas, pero no me siento satisfecho, claro, porque no, es que no estás cumpliendo con aquello que tú te habías propuesto, ¿no? Es importante también, pues, introducir cosas que sepamos que podemos hacer. Si yo sé que con una hora de estudio a día de hoy es mucho para mí, oye, pues una hora al día y ya está, ¿no? Y ya poco a poco hay que ir implementando otras estrategias para incrementar lo que sea, ¿eh? También con este tema ahora que hemos comentado de las emociones, es muy importante las relaciones sociales, porque nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas son nutrientes al final, o sea, es algo que nos nutre muchísimo, nos nutre mucho y nosotros también nutrimos a demás personas. Por lo tanto, ser empáticos en cierta medida, ¿no? Saber entender
no ponernos en el lugar del otro, sino entender que las otras personas pues tienen otras formas de pensar, de ver las cosas, tienen sus problemas y saber un poco preguntar adecuadamente, mostrar ese interés en la persona, en realmente en lo que nos puede contar. Todo eso favorece mucho los vínculos y al fin y al cabo es una mejora de nuestro bienestar y de la persona que nos rodea. Sí, yo pienso igual que tú y es súper importante. Me encanta el tema de nutrientes, me encanta y me la apunto, súper, súper chulo. ¿Y algún consejo sé que has dado? La agenda, por ejemplo, a mí me encanta planificar y a veces a todos nos pasa el tema de que "Buah, voy a hacer 10 tareas, pero si en el fondo dos son importantes, hago las 8 y creo que he hecho mucho y al final las importantes son las otras". Creo que pasa muchísimo y a todo el mundo seguro. ¿Y algún consejo más, verdad, que tengas tú, que apliques contigo, con algún cliente o algún libro que recomiendes que te haya Ujú. aportado muchísimo en estos temas? Mira, lo que recomiendo muchísimo, sobre todo, es la meditación o la relajación, porque, bueno, primero, ya a nivel de evidencia científica ha aportado muchísimo que puede mejorar, vamos, incluso perfiles de expresión de genes y modificar nuestra fisiología, o sea, es una auténtica pasada. Hay un libro muy bueno que se llama Sobre la meditación, eh, de los genes a la ciencia, de, bueno, así se llama, si se busca así se encuentra. Es un poco, tiene partes un poco científicas, digamos, no es difícil de comprender, pero bueno, nos habla muchísimo de la importancia de la meditación y de cómo funciona en nuestra persona. Y es algo que a mí pues, me gusta mucho aplicar. Es cierto que hay que ir introduciéndolo bien porque pasa muchísimo. Se hace durante 2, 3 días y luego se deja de hacer, ¿vale? O sea que es algo que hay que entender que una cosa es la relajación, que es me relajo, intento como desconectar, por así decirlo, y la meditación. Meditar no es fácil, meditar es estar muy concentrado, es estar muy concentrado en uno mismo, en un momento, en el aquí y ahora, que por eso sobre todo se trabaja, por conectar con el aquí y el ahora, que a día de hoy todos vivimos en el futuro o anclados en el pasado y muy pocos en el presente. Por lo tanto, eso también es un tema a trabajar y muy importante a preguntar y a informarte cuando empieces a trabajar con alguien, desde mi punto de vista. Y a nivel de más consejos prácticos, cuando me estoy sintiendo mal, cuando soy consciente de acabo de tener una discusión con mi familia, me voy a mi habitación o me voy a mi casa y siento que esa sensación de ira, rabia, frustración, lo que sea, coger, ser capaz de parar un momento, coger incluso un papel o si tenemos la oportunidad de tener algún amigo de mucha confianza o pareja, lo que sea, de mucha confianza, y explicarle cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Apuntar, ostras, pues mira, me siento así, así. Y luego, ostras, ¿y qué me aporta esto? ¿Qué me está aportando? ¿Quién soy ahora sintiéndome así? Oh, pues mal, ¿no? Mal, porque rabia, ira, frustración, eso es mal. A nadie le gusta sentirse así. Ostras, vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer para calmarme? Realmente, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Pues porque me han dicho eso, que soy tal y que no hago tal. Ostras, y es verdad, o sea, soy tal. Pues bueno, sí, no, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Lo mejor o no? Es mentira, no es verdad. Yo soy consciente de que está jugando. Ahí entramos más y estamos profundizando más. Pero ese trabajo, eso es gestionar tus emociones, eso es gestionarlo. En un equipo de cualquier deporte hay mal rollo con un compañero y tal, y me mosqueo un montón y tal. Oye, pues primero intento hacer ese trabajo en mí, si me está costando mucho comunicarlo, y luego voy y se lo comunico, ¿no? Y encontrar palabras adecuadas y saber que esas emociones me generan un malestar importante, por lo tanto, cuando voy a comunicarlo soy consciente de ello y lo intento transmitir de una manera calmada, pausada. Eso creo que es importante. Sí, opino igual que tú y es súper importante conocerte y luego saber comunicarte, que a veces no comunicamos, a veces nos guardamos mucho y luego explotas o no comprendes a otra persona desde qué punto lo hace, que por lo general la gente no es malvada, no lo hace para irte a ti, ir contra ti, no sé, que tiene unos motivos y también creo que es súper importante. Y el tema este del diario, por ejemplo, o escribir cómo te sientes, creo que a la gente le puede ayudar mucho, mucho, mucho y te agradezco muy guay el aporte, ¿verdad?
Hemos hablado de temas súper chulos. Yo creo que han aportado un montón y hay un montón de herramientas prácticas que has comentado y te agradezco mucho. Yo mismo aprendo contigo, yo mismo aprendo muchísimo, muchísimo. Y para resumir un poco, Bernat, ¿qué hábitos o recomendaciones, sé que hemos dicho muchas ya, las podemos repetir, darías tú a una persona, ya sea para ti las más importantes o como general, qué consejo le darías tú a alguien para mejorar su salud en el día a día? Mm. Pues mira, bueno, primero, gracias. Yo también aprendo mucho contigo, que lo sepas, y es un placer poder estar charlando contigo. Hábitos, primero, lo que acabamos de mencionar, organizar, organizar nuestro día, nuestra vida. Intentar hacerlo pues, día a día, semanas, incluso meses y quizás en años. Parece una tontería, pero puede mejorar mucho nuestro bienestar y nuestra felicidad. Después, movimiento. O sea, el movimiento es algo que tú sabes muchísimo, que nos hemos movido toda la vida. Nuestros pies son garras, no son pies, y tú eso sí que lo sabes muchísimo mejor que yo. Eh, por lo tanto, tenemos que movernos bien, ¿no? Y si no sabemos, pues contactar con algún profesional, movernos mucho, o sea, movernos bien y luego mucho. Por lo tanto, por la mañana, si es posible, dar paseos, contactar con la naturaleza, si me puedo ir al parque o al monte o al bosque que tengo al lado, si tengo la suerte, y si no, pues fin de semana me lo guardo sí o sí, me paso un día entero por la naturaleza, poder andar incluso descalzos, ¿no? Todo lo que nos puede aportar una práctica de este tipo, contactar al máximo con la naturaleza, con el entorno, experimentar, explorar. Si puede ser con la luz del sol de compañía, siempre mucho mejor. Luego experimentar también con la temperatura, es decir, con ambientes muy fríos y también de vez en cuando con ambientes pues muy calientes. Yo sé que tú también hace poco hiciste una buena inmersión ahí en el hielo y seguro que tienes cosas súper interesantes que contar, pero hemos perdido ahora mismo, hoy que hace mucho calor, yo puedo encender aquí un ventilador o poner el aire acondicionado y tengo la temperatura que quiero. Cuando llega el frío, pongo el calor y eso realmente no estamos adaptados para ello. Por lo tanto, cuando hace mucho frío está bien poner un poco de la calefacción y cuando hace calor yo soy el primero que me gusta poner aire acondicionado. Pero exponernos de forma natural a estos distintos ambientes, tanto frío como calor. Luego también tomar el sol, como hemos mencionado, de forma consciente, es decir, parar un momento. Si, por ejemplo, estoy toda la mañana trabajando, estudiando y tengo unos 20 minutos, media hora o una hora para comer, intentar hacerlo al menos un buen tiempo debajo del sol, con poca ropa, aprovechar, ¿por qué no? Dejar el móvil, respirar, pensar en mí, en mis cosas, tomo el sol, me concentro, puedo incluso meditar en ese momento, perfecto. A nivel de alimentos, sin entrar a hablar de una dieta concreta, pero sí, como hemos dicho, comer alimentos con los que hemos evolucionado a lo largo de toda la historia. Eh, plantas, animales, ¿no? Dentro de plantas raíces, frutas, algunas bayas, miel, luego carnes, pues todas las aves, pescados de todo tipo, carnes. Por lo tanto, una alimentación natural, una alimentación evolutiva y evitar, pues bueno, muchos alimentos o productos que no hemos comido durante tanto tiempo. Y luego, parece que vaya como avanzando el día, mientras los comento, eh, tomar dosis de relajación, ya no digo de meditación, sino también relajación, terminar, o sea, a esa hora termino, a esa hora termino y cierro. Y claro que algún día me voy a quedar una hora más y tenemos miles de proyectos y habrá quizás unas semanas que estaré mucho más. Pero bueno, pues eso también será un tema para gestionarlo bien, porque excedernos en mucho trabajo también se debe gestionar bien. Por lo tanto, a finalizar la jornada, pues eso, poder cerrar cuando toca y luego disfrutar pues de las personas que tengo al lado o de uno mismo. Puedo disfrutar perfectamente, me voy a la playa, me voy a la piscina, me voy a dar una vuelta o quedo con un amigo, tomamos algo y charlo y escucho y todo eso. Al fin y al cabo, creo que se puede definir todo como más consciente, ¿no? Más como vivir aquí y ahora, vivir sabiendo que somos humanos, que siempre hemos vivido de una forma que hace solo miles de años, que hace muy poquito de todos los millones de años que llevamos aquí, que estamos implementando y que por ello
No debemos ir en contra de todo, pero sí debemos empezar a cambiar y adaptarnos mucho más a un estilo de vida más evolutivo. Me gusta ese aspecto ese concepto de ser más consciente de todo el día a día, que vivimos mucho en automático, ya sea con personas, alimentación, movimiento, etcétera, y me gustan mucho. Gracias por los consejos, son muy buenos, a la gente le van a gustar mucho. Te agradezco mucho tu tiempo, ¿verdad? Muchísimo y yo estaba encantado. Y me gustaría que comentes la gente donde te puede encontrar, si quieres saber más de ti y qué futuros proyectos tienes, porque hace poco hiciste un taller de ayuno intermitente que también a mucha gente le puede interesar, seguro, seguro. Así que coméntanos un poco, tío. Mm. Eh, pues bueno, también quiero decir algo, si de todo lo que, bueno, me podéis encontrar primero en Instagram como coach Bernat Boquera, y si cualquier persona escuchando esto tiene cualquier duda, evidentemente que no dude en ningún momento de coger y mandarme un mensaje y yo encantado le voy a contestar y voy a intentar explicarme mejor si no lo he hecho por aquí. Y luego, eso que comentas del taller, este proyecto, sí, lo hice hace una semana y era algo que llevaba planeando desde hace un tiempo. Y la verdad es que estoy muy satisfecho porque evidentemente era la primera vez que hacía algo así y hay algunos aspectos que debo mejorar, pero como siempre, de eso se trata la vida. Y terminé muy satisfecho porque el feedback que recibí también es que la gente le ha servido mucho, porque el taller se llama Ayuno en compañía de la teoría a la práctica. Consta de 4 sesiones, una primera grupal donde yo explico un poco el porqué del taller, beneficios del ayuno, cómo hacerlo. Hablamos también de cosas que hemos tocado aquí, de ritmos circadianos, de que no solo nos nutren eh, los alimentos y de que el ayuno no es solo dejar de comer, sino también qué como antes y después. Eso es muy importante, eso se trata. Hablamos de fisiología, hablamos de evolución, de historia, hablamos un poco de ciencia. Luego al día siguiente, los 2 días siguientes son reuniones individuales con cada persona, pues para poder planificar el ayuno que mejor se adapte a la persona, a su contexto y ver qué tal le va en ese progreso, por eso son 2 días. Y un cuarto día en el que nos juntamos todos de nuevo y compartimos experiencias, emociones, cómo nos hemos sentido. Bueno, y esa fue para mí la mejor de todas porque salieron cosas muy interesantes y muy chulas. Por lo tanto, va sobre el ayuno, pero como he querido un poco plasmar o he intentado en esta misma entrevista, ¿no? Eh, hay mucho más detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Los cambios nunca vienen solos, por ejemplo. Introducir el ayuno nunca va a ser solo, en este caso, introducir solo el ayuno. El aprendizaje que hay detrás, conocer a otras personas, escuchar cosas con otras palabras que ya sabías, pero con otras palabras que te van a cambiar la forma de verlo tú. De eso se trata para mí, el poder aprender y ese es el motivo por el cual con mucha pasión e ilusión intento transmitir y aportar con este taller. Pues qué interesante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Sé que a la gente le va a encantar y no tengo duda. Y te deseo, Bernat, muchísima suerte en todos tus proyectos. No tengo duda de que te va a ir genial, no tengo duda. Llámame loco, pero no tengo duda. Así que eso, que muchísimas gracias. Que espero verte pronto, ya sea virtual o presencialmente otra vez. Y que un abrazo fuerte, tío. Lo mismo te digo, para mí ha sido un placer conversar contigo y estoy súper agradecido que hayas pensado en mí para poder aportar un poquito y, y tampoco tengo duda de que te van a ir muy bien las cosas porque también trabajas con pasión y eso es, para mí, lo más importante, trabajar con pasión, ilusión y tener claro qué es lo que se quiere. Y ya que estoy aquí hablando, y seguro que habrá gente que me escuchará, por poco que sea, que la gente se anime a hacer lo que quiera hacer. Que si no lo tiene claro, que busque ayuda, siempre va a encontrar ayuda, profesionales o no profesionales. Pero si la gente tiene ganas de hacer algo, si tiene una idea, que la trabaje, porque de que esa idea triunfe o no, que esa idea pueda tener futuro o no, depende solo de una persona que es uno mismo. Por lo tanto, eh, yo creo que hay que enseñar, hay que aprender y luego enseñar a aprender a la gente a vivir intensamente, aquí y ahora, y convencidos de quiénes somos y de lo que queremos. Y eso evidentemente conlleva un trabajo, ¿no? Estar bien, ser feliz, no vale con solo quererlo, sino se debe trabajar día a día. Es que ricasco, Bernat, una reflexión súper chula y que a la gente le va a ayudar un montón. Así que muchas gracias otra vez y nos vemos pronto, tío. Un abrazo.
Gracias a ti, Iñigo. Un abrazo muy grande. Chao. Gracias a todos y a todas.